Es un gusto estar nuevamente en el proyecto ECO de salud mental de el INS y la Asociación Salvadoreña de Psiquiatría. Esta tarde, pues tenemos el tema de violencia intrafamiliar. Pues sabemos que este es un tema que creo que todos los que trabajamos en el área médica y paramédica, pues tenemos que saber sobre el tema en sí y cómo tratar, cómo accionar cuando estemos frente a esta situación. Para esta tarde nos acompaña nuestra invitada, la doctora Maritza Asensio de Palacios. Mucho gusto, doctora, quien muy gentilmente pues nos ha donado esta tarde para compartir su conocimiento con nosotros. Quiero compartir con ustedes parte de su currículum. La doctora Asensio de Palacios, ella es psiquiatra, es médica especialista en psiquiatría del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, es diplomada en atención a mujeres víctimas de violencia, bases para su prevención. Trabaja también en la Universidad Tecnológica de El Salvador, posgrado en psicología forense y asistencia a víctimas de violencia en la Universidad Tecnológica de El Salvador, Master Training en Resiliencia y Trauma del Project Hope, Estados Unidos. Su experiencia laboral, la doctora pues es psiquiatra de consulta externa del Hospital Policlínico Arce y Hospitalización. Así que uno de los temas que creo que es de los que más tenemos nosotros que conocer en general es este que la doctora muy gentilmente pues nos acompaña. Así que dejo con ustedes a la doctora Asensio. Buenas tardes. Como nos mencionaba doctora Sandoval, este desarrollo del tema va a abarcar tres partes. En la primera parte vamos a hablar ciertas generalidades, en la segunda parte cómo detectar el problema y en la última parte cuál es el actuar del personal en salud. Vamos a tomar en cuenta estos tres objetivos a desarrollar. El primero es brindar una visión general del fenómeno de la violencia que permita comprender la complejidad del tema en diferentes contextos, proporcionar herramientas teórico-clínicas para su detección, canalización y o tratamiento terapéutico de las personas en situación de violencia familiar. Y por último, conocer sobre la responsabilidad del personal médico frente a casos de violencia. Dentro de estas generalidades vamos a ver conceptos, tipos, clasificaciones y herramientas que nos ayuden para detectar el problema. Iniciamos con un contexto para definir la violencia. Según la Organización Mundial de la Salud, el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daño psicológico o trastornos en el desarrollo o privaciones, se define como violencia. Este es el concepto general, no es algo accidental, es intencional. Dentro de estas clasificaciones podemos observar en las siguientes 4 columnas diferentes elementos a tomar en cuenta de los actos violentos. Podemos observar en la primera columna, según el autor, aquí es quién o quiénes ejecutan la violencia, que puede ser autoinfligida, como el suicidio, interpersonal, que es la que nos compete este día, y la colectiva. En la segunda columna podemos ver la clasificación por el tipo de daño que causan la violencia física, psicológica, sexual y económica. En la tercera columna vemos las características de la víctima. Según esta clasificación, son personas más vulnerables. Y la cuarta columna en el ámbito donde ocurre la violencia doméstica, en la comunidad, en espacios públicos, en el trabajo y a través de los medios de comunicación y el internet, que hoy en día es también parte de las situaciones que se consideran violencia. Podemos también aquí observar que esta naturaleza de la violencia, como ven en la parte de abajo, hay colores, puede presentarse en estos diferentes contextos. Sobre todo, vamos a poner atención en la violencia clasificada como interpersonal, se observan en el segundo recuadro. De esta nos vamos a derivar hacia la que sucede en el contexto de la familia,
la pareja, los menores de edad, que incluyen los adolescentes, y los ancianos. Violencia familiar, la OMS la define como malos tratos, no es solo la agresión física, psicológica, sino también la sexual o de cualquier otro índole, como hablábamos en las diapositivas anteriores, que se infligen por personas dentro del contexto familiar y que se dirige generalmente a miembros más vulnerables. No solo los menores de edad, mujeres y ancianos, sino también personas con discapacidad o que tienen alguna dificultad en esta situación dentro del grupo familiar. ¿Qué vamos a encontrar entonces? ¿Y por qué nos compete el tema de violencia? Porque es un problema de salud. La salud pública establece que la violencia intrafamiliar debe considerarse como un problema de salud y que se traduce en muertes, enfermedad, somatizaciones y disminuye la calidad de vida de la persona. Nosotros como personal de salud que atendemos pacientes, vamos a reconocer de alguna forma algunos síntomas y que van a estar ligados a alguna condición ambiental. En un estudio poblacional que se hizo en nuestro país en el 2014 de la Universidad de Granadas y la Universidad Tecnológica, les traigo aquí una parte de ese estudio en esta tabla 2, como pueden ver en letras moradas, habla de dos grupos de mujeres, en las que la primera nunca experimentó violencia, en la segunda habla si alguna vez la persona, la mujer, sufrió violencia, y que consultaban en centros de salud. Al explorar los síntomas como la salud general, los problemas al caminar, problemas al realizar actividades cotidianas, dolores, problemas de memoria, mareos o flujos vaginales, lograron determinar en este estudio poblacional que las mujeres que habían experimentado violencia alguna vez aumentaba la presencia de estos síntomas en comparación a las mujeres que nunca habían experimentado violencia. Como en otras ponencias se ha expuesto, el paciente abiertamente quizás no nos va a decir estoy siendo violentado, pero poner atención a algunos de estos síntomas nos va a hacer tener un poquito más de atención a explorar. ¿Qué otros datos podemos obtener y por eso considerar que es importante este tema? En la Oficina de Información y Respuesta de la PNC, para el año 2019, en su primer trimestre, reportaban los rangos de edad de mujeres que denunciaban entre 18 años a 50 el mayor número de denuncias. Esto quiere decir que a medida iban pasando los años, según estas respuestas, las mujeres denuncian menos en estas edades, pero las que conocen sus derechos y saben que tienen alguna orientación pueden hacerlo. Esta es una parte de las personas que denuncian. Este dato es bien similar al 2020, en el que la Fiscalía General de la República reporta estos mismos rangos de edades, de 18 a 30 años, mayor grupo, seguido de las mujeres de 31 a 40 años, y en este tercer lugar, las mujeres entre 41 y 50, una población bien importante que usualmente consulta en nuestros centros, y que el enfoque no solo va dirigido al área de hospitalización, es también la emergencia, las consultas ambulatorias o domiciliares, que es también un servicio que se presta en salud. En estos estudios también la Fiscalía hace ver que si bien el número de mujeres que ha denunciado es mayor, también hay hombres que sufren violencia intrafamiliar. Las víctimas silenciosas de la violencia se llaman muchas veces algunos estudios sobre hombres que por ciertos estigmas o temor a ser juzgados no denuncian. Sin embargo, para el trimestre del 2021, al menos 18 hombres habían reportado un caso de violencia intrafamiliar. Acá no especificaba quiénes la ejercían, pero en el 2019 la Procuraduría sí llevaba estos datos y menciona, como ustedes observan, que la expareja va a ser una de las personas en estos grupos de mayor denuncia, seguido del esposo o el compañero de vida. Acá podemos también observar que hay otras personas dentro del contexto familiar y que están presentes el padre, la madre, un hijo, el cuñado, la suegra de ella, dice la suegra de él, el novio, la hermana,
una serie de familias que muchas veces se puede considerar que no están dentro del contexto de denuncias, pero al menos en este reporte de la Procuraduría para el 2019 sí están presentes. Un dato más por departamento, la violencia intrafamiliar, en los datos recabados por la Procuraduría para el año 2018, está con Usulután como el departamento con mayor reportes, seguido de San Salvador y Morazán. En esta clasificación podemos observar, según el tipo de daño que se causa, y la violencia psicológica, física, sexual, económica o patrimonial va a ser clasificada por estas características en cada una. Vamos a hablar brevemente de cada una de ellas y en algún momento nos vamos a extender en algún punto. La violencia psicológica se considera a cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica de las personas. Esta se puede manifestar de diferentes maneras y cuando uno interviene a un paciente y le explora violencia, lo primero que nos dicen es nunca me ha pegado, no me ha empujado, es buena persona, Sí. y se omite la parte de que me he sentido desvalorizado, abandonado, que me han insultado, me han humillado, me han ridiculizado. Me decía alguien esta mañana, mi pareja es adicto a la infidelidad. Hay una serie de justificaciones que dentro de ese contexto que se desarrolla la violencia viene a manifestarse como algo silencioso, algo normalizado. La manipulación, el chantaje, esa comunicación ambivalente que muchas veces existe. Ahora acá no solo nos enfocamos en el contexto de daño o violencia psicológica hacia las mujeres, sino también hacia los niños, los adultos mayores, a los niños que muchas veces se les dice palabras como en nuestro contexto salvadoreño, ¿verdad? Pasmado, que es lento, no tanto así como que es lento, sino otro tipo de palabras, o a un anciano que no puede comer bien y se le presiona que coma, que si no escucha, usted está sordo, usted no opine, que no sabe. Esas frases están relacionadas a una violencia psicológica. Por ejemplo, si a un niño se le pega, se le justifica diciendo es para que aprenda, que aquí en la casa es mejor que yo te eduque aquí en la casa porque afuera te van a educar peor, así que hay que agradecer, ¿verdad? Brevemente, esta es la parte de violencia psicológica. Vamos a la violencia física. Esta se define como cualquier acto en el que se inflige daño no accidental usando la fuerza física. En esta muchas veces puede pasarse por alto, pero cuando ya hay una situación en la que lastima a la otra persona, hay heridas, hay fractura y muerte, puede tomarse como el grado más extremo. Pero el que pellizque, que empuje, que tome de la cara y lo apriete, que tome del hombro, que sacuda, eso también es violencia física. En este estudio poblacional nuevamente se explora en las mujeres. Les preguntaron qué manifestaciones veían en sus hijos que habían presenciado violencia doméstica en el contexto de la casa y ellas reportaban pesadillas frecuentes, que los niños mojaban la cama, eran tímidos, reservados, otros eran agresivos en un mayor porcentaje, repetían algún grado o ya no iban a la escuela. Mire qué importante esto y perdón que le interrumpa porque definitivamente en el contexto de violencia todo el mundo piensa en la pareja, que es la víctima, pero luego nosotros vemos a esos niños ya adultos con un montón de traumas. Y en la otra lámina que usted nos mostraba, cómo los síntomas físicos, lo que usted no dice, su cuerpo lo sufre definitivamente con tantas quejas como dolores de cabeza, como enfermarse tanto. Entonces creo que todos los que trabajamos en salud y que vemos a repetición un montón de esas situaciones en alguien, hay que pensar que algo puede estar pasando. Sí, porque la mamá se puede quejar, este niño no hace caso, miremos en la cama, denme medicina para que ella no se orine. Así es. Ya sacamos la cobija ahí para los vecinos que vean que se está orinando, pero realmente el contexto en que sucede, si bien hay grupos en que no hay violencia y tienen estos síntomas, es mucho mayor en el grupo de que sí está experimentando
violencia. ¿Qué otros datos podemos observar y que contribuyen a que esta conducta se presente? Obviamente esto no justifica, ¿verdad?, la violencia, pero sí a tomar en cuenta los altos niveles de estrés cotidiano, que habla del desplazamiento, que si en el trabajo la persona fue agredida con palabras, al llegar a la casa agrede a otro miembro de la familia y ese desplazamiento perpetúa un ciclo de violencia. Ser víctima o testigo continuado de una agresión parental, los problemas de pareja, la tensión familiar, algunos se quejan, solo está en el celular, no habla, no contesta, sale a fumar, no tenemos mayor interacción con la persona. Otras situaciones que hay que tomar en cuenta el significado cultural y social de estas agresiones físicas, y en este punto vamos a tomar en cuenta esta pregunta. ¿El castigo físico es aceptable o no? ¿Verdad? Sobre todo en la infancia. Pues en este barómetro que se realizó en el 2004 en España, a las personas se les preguntaba y el 85% de los encuestados decía que si presenciaban violencia hacia un niño que era maltratado, el 85% dijo que lo denunciaría. Sin embargo, el 57% dijo que sí estaría dispuesto a pegar. Y no lo consideran como maltrato, sino como parte de la cultura. Entonces, de forma errónea, se ha asociado autoridad con violencia, lo cual ayuda a legitimarla, cuando realmente la autoridad se puede ejercer un castigo sin ser violento. Puede haber una conducta de castigo como disciplina positiva. El amor no es violencia. Te celo, te pego porque te quiero. Sí. El castigo, ¿verdad? Lo que hablábamos, si no es en la casa, afuera va a ser peor. Y el poder negativo. Esto es bien importante tomar en cuenta en la violencia intrafamiliar. Va a haber una situación de poder en el que la persona que ejerce la agresión va a atacar a alguien vulnerable. Entonces el poder positivo también puede existir con amor y autoridad y firmeza. Alguien pudiera considerar, no, pero eso es un mundo ideal, y no es así, porque situaciones de carencias sociales, no todas siempre tienen esta conducta violenta. Podríamos considerar que si la persona tiene un bajo nivel cultural, es más frecuente que lo haga, pero no todos en esa condición lo realizan. Ahora, tenemos que tomar en cuenta, como lo mencionábamos, que también las lesiones físicas pueden suceder en mujeres embarazadas. Hemos tenido pacientes embarazadas que han sido agredidas, que en algunos casos han perdido al bebé, y que no es un embarazo el que va a detener a alguien de una lesión que vamos a pensar se va a respetar por estar embarazada. Las lesiones físicas pueden suceder también. Cerramos una parte de esta extensión de la violencia física con esta noticia. Salió en marzo de este año. La publicación hablaba que habían detenido a 2 hermanos por herirse con machetes en una discusión. Estaban en su casa, estaban tomados, y dentro del fragmento que se colectó de la policía hablaban que al llegar al lugar habían encontrado a estos 2 hermanos peleando, y que si se tardaban un poco más, el desenlace habría sido fatal. ¿Verdad? El alcohol en este caso y probablemente tensiones previas habían generado esta situación. Ya vimos violencia psicológica, violencia física. Vamos a otra que es bien importante también, y es la violencia sexual. La violencia sexual es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo o la sexualidad del receptor, y que por tanto atenta contra su libertad, la dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía de uno sobre otro al denigrarlo y concebirlo como un objeto a la persona. Les voy a presentar un fragmento de una entrevista de un joven de 23 años. En este contexto mencionamos esta parte de la entrevista porque no mencionamos su nombre y guardamos su confidencialidad. Esto es del año pasado. Un joven de 23 años consultó por depresión y dentro de su relato mencionaba: el primero de los abusos fue con una prima. Yo era un niño
y ella ya era mayor que yo. Era una adolescente la prima. El otro fue cuando estaba en la casa de mi tía y su hijo mayor hacía cosas conmigo que me incomodaban. Pero el que más me marcó para toda mi vida y el mayor sufrimiento en mi infancia y adolescencia fue el abuso sexual que sufrí con uno de mis propios hermanos. Escuchar este tipo de relatos puede movernos a nosotros como personal de salud. Y si hemos tenido vivencias similares, quizás podemos optar a dejar pasar esto, pero tenemos que poner atención y es bien importante todas estas sesiones que hemos tenido aquí en el INS, el autocuido como personal de salud que tenemos que tener. Y la primera ayuda psicológica que tenemos que estar como entrenados para poder atender a alguien que está en una situación así. Entonces creo que el estar en el continuum de las conferencias es importante. Sí, y retomarlo como también para nosotros, ¿verdad? Porque hay otro tipo de situaciones a las que nos exponemos, que es el trauma vicario, el querer ayudar a alguien y no poder ir más allá. Otro dato que fue publicado recientemente en abril de este año hablaba de que se reportaba que 149 niñas y adolescentes habían sufrido violencia sexual en el primer semestre del 2024. Estos son datos de un informe de Ormusa elaborado con datos del STEM. Acá tenemos otro fragmento de otro relato en donde manifestaba la paciente. Fui violada a los 8 años de edad. Mi pareja anterior me maltrató físicamente. Me daba vergüenza que los demás vieran mis golpes y moretones. Como mencionábamos, ¿verdad? En nuestra vida como personal de salud vamos a estar en mucho de este continuo de la vida de los pacientes, o niños, adolescentes, adultos o adultos mayores. Y los adultos mayores también son víctimas de violencia sexual. Esta noticia es del 2019. El encabezado hablaba de que un hombre había violado a una anciana de 90 años y que recibía como condena mínima 6 años. En este caso, la fiscalía iba a apelar el caso y el hombre agresor era un hombre de 60 años. No podemos considerar que porque era ya mayor no podía ser un agresor. Hay que tomar en cuenta que el abuso sexual en el adulto mayor se manifiesta en un 10% de las personas de este grupo, que mayormente se presenta en mujeres y que sucede en un contexto comunitario. Las señales físicas usuales que implican estas lesiones es a nivel genital y perianal, y que señales psicológicas como miedo, ansiedad, depresión o insomnio pueden generar manifestaciones en estos pacientes. Las señales sociales que se manifiestan son como aislamiento, cambios en las maneras de comunicación o integración y excluirse muchas veces de actividades familiares. Tuvimos un caso en el que la paciente decía que un hombre entraba a su casa y todos pensaban que la señora tenía demencia, pero realmente era el vecino el que entraba a agredirla en las noches. O sea, no podemos dejar pasar este tipo de situaciones y, como hablábamos, al identificarlas, poder apoyarlos. Ya vamos a ir viendo un poquito más de eso. Como último, según estas clasificaciones, podemos también considerar la violencia patrimonial o económica. Esos ancianos que de repente las pensiones se las cobra alguien más o le piden al papá, su dinero lo vamos a ocupar para el súper, ¿verdad? Esto debe de considerarse también violencia, no es solo las otras 3 que habíamos clasificado. Algunos textos hablan de que estar expuesto a violencia por 6 meses, que es una fase como en algunos textos considerada aguda, puede ser bastante tolerable. Sin embargo, el estrés crónico en el tiempo va a generar cambios en la persona y generar una serie de conductas que alteran su comportamiento. Entonces, ante el estrés pueden haber 2 situaciones. Una es que la persona se adapte, sea resiliente o que presente estos otros comportamientos. En estos círculos podemos ver reacciones de angustia, comportamientos arriesgados y desórdenes psiquiátricos. Si ven el color de cada uno de los círculos, podemos considerar que dentro de los desórdenes psiquiátricos que con alguna frecuencia se presentan son la depresión, el estrés post-trauma,
la ansiedad y trastornos de la alimentación. ¿Qué vamos a considerar también respecto al trauma y el estrés en los niños? En este estudio de la Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de Colombia, habla de que la experiencia de estrés vivida en forma temprana va a facilitar un neurodesarrollo caracterizado por deficiencias en aspectos cognitivos y emocionales, lo que veíamos en una de las tablas, de niños que de repente aplazan grado, que no ponen atención, que tienen un comportamiento diferente. Entonces, y hay una cosa bien importante, que hay estudios psiquiátricos, ya ahorita no me recuerdo exactamente, pero creo que por el 2010 aparecen unos estudios donde se comprueba que la violencia o el estrés que la mamá sufre durante el periodo del embarazo cambia toda la neuroquímica de nuestro individuo que se está formando y no hay antecedentes de otra cosa, y luego estos niños comienzan a padecer en la adolescencia diferentes patologías. Entonces esto es algo que verdaderamente preocupa porque cambia la neurocognición. Definitivamente, sí. Hay estudios como el que usted menciona, de que un indicador indirecto es el retraso del crecimiento intrauterino. Así es. La mamá está alimentada, aparentemente lleva un control adecuado, pero el estrés psicosocial que está viviendo no se tomó en cuenta, pero sí está relacionado. Ahora, hemos hablado de las víctimas, pero también el agresor tiene sus consecuencias en todo este contexto, porque si es una situación de violencia de pareja, hay una incapacidad para vivir una intimidad gratificante, hay un riesgo de pérdida de la esposa, los hijos, hay un riesgo de que sea condenado y que sea detenido, hay un aislamiento, pérdida de reconocimiento social. La propia persona, el propio agresor puede tener sentimientos de fracaso, frustración, resentimiento, un rechazo de la familia, y dentro de este mismo contexto, pues dificultad para pedir ayuda psicológica y psiquiátrica. Si bien muchas veces no es que directamente lo piden, a veces por una condición en que la pareja lo condiciona de que si no asiste a una terapia no va a continuar, o que ha sido indicada por una orden judicial, ¿verdad? Y en este contexto judicial, que no es el tema específico hoy, pero sí que tiene que ver mucho con nosotros, es considerar si denunciar o no cuando nosotros detectamos un caso de violencia, ¿verdad? No es algo en lo que vamos a ampliar ahora, ni somos expertas en el área jurídica, pero sí la ley de violencia intrafamiliar en nuestro país, en el artículo 14, en el inciso B, habla que el personal médico de salud o educación que está implicado en un contexto, está enterado de que está sucediendo un acto violento, tenemos que denunciarlo. Y eso tiene mucho que ver con aspectos, hablábamos éticos, legales, y que aunque para nosotros como personal de salud es obvio que se tiene que denunciar, se tiene que tomar en cuenta que muchas veces la víctima no está de acuerdo, que no le parece y que no va a mostrar su aprobación para algo como eso. Entonces, aunque se tenga esa intención de denuncia, ¿qué puede suceder en el retraso de esto? Estas investigaciones, las investigaciones sobre todo en España, Chile, México y Argentina, hablan que la violencia doméstica tiende a ser repetitiva porque es un ciclo, ¿no? que sucede y que tiene una media de 6 incidentes por año, y que el primer episodio ocurre en el primer año de convivencia en la pareja, en casi la mitad de los casos, y en muchos de ellos en el primer embarazo. Como hablamos de violencia psicológica, muchas veces sucede la infidelidad en estos periodos, y no se considera como violencia psicológica, pero sí lo es. Para la mayoría de mujeres, en este estudio de España, habla de que pasan entre 5 y 10 años desde el inicio del maltrato hasta que se denuncia el hecho. Y muchas veces, lo que, de las razones que dan las personas para no denunciar, tiene que ver con la sensación de que están solos o que no pueden hacerlo. En esta diapositiva vemos algunas de las razones por qué la víctima no denuncia el maltrato. Y es que
tienen la esperanza que la situación cambie, tienen miedo de represalias en ella o sus hijos, vergüenza ante la sensación de que ha fracasado, la tolerancia de los comportamientos violentos, no saber a quién dirigirse, una dependencia psicológica o económica, la propia situación psicológica en la mujer, sentimientos de ambivalencia o inseguridad, el considerar que lo quieren, que lo aman, el miedo al aparato judicial y la falta de apoyo familiar, social o económico. Me decía una paciente que ella tenía miedo porque sabía por otras mujeres que conocía que habían denunciado que a los niños se les hace un peritaje y ellas no querían exponerlos a decidir, que quizás después le iban a reclamar que habían denunciado al papá. O lo que hablábamos al inicio, que algunas personas cuando ha sido el médico o la institución que denunció, luego están molestas quejándose o queriendo hasta demandar a quien lo hizo. Y recordemos que esta es una situación que ya está normada. No es solamente de que el médico va a violentar el hecho de hacerlo, sino que es parte de una normativa y en las instituciones hay toda una aparataje donde está el trabajo social, que es el que avisa y se hace todo, ¿verdad? Así es, no es solo el médico al que le cae la responsabilidad, sino el trabajo en equipo, con trabajo social y otras instituciones que pueden apoyar en esto. Entonces, ¿cómo detectamos estos casos? Nos podemos apoyar en ciertos instrumentos. Acá está la escala geriátrica del maltrato al adulto mayor, no nos vamos a detener a explicarla, pero sí ustedes escanean el QR, pueden descargarla y ver las exploraciones, las preguntas que se exploran en cada uno de estos ítems. No tiene un punto de corte, a mayor puntaje es mayor el riesgo a que la persona esté expuesta. Ahora, hay otras escalas también en las que se explora, por ejemplo, la violencia psicológica en las mujeres. Acá son 10 preguntas que si usted revisa la escala, no necesariamente va a contar con este material en su escritorio, pero que si usted toma en cuenta que, por ejemplo, si tomamos la pregunta 4, la trata con indiferencia, algunas veces tenemos 2 puntos. En la 8, si dice la humilla o menosprecia, y nos marca algunas veces, ya llevamos 4 puntos. Y así en una serie de escalas y preguntas podemos determinar, según la codificación, si hay violencia psicológica leve, moderada, severa o grave. Esto es como para detectar, porque a los pacientes quizás no les vamos a ayudar directamente, lo tomo y lo llevamos, pero sí en mi actuar clínico, documentar en el expediente que ante las preguntas de exploración se encontraron estos hallazgos. Eso es de gran ayuda para una paciente si en algún momento está en este grupo que logra denunciar y le piden una constancia médica, ahí está el documento. Porque eso es otra situación y si en los estudios se determina que la primera barrera para detectar la violencia es que el médico o el personal de salud no está orientado o capacitado, que puede tener miedo de que me van a llamar a declarar. Y, por ejemplo, en Chile, el médico puede abstenerse de declarar, pero siempre va al juicio para decir por qué se abstiene, pero sí puede decirse, revisemos el expediente. Ahí está la información y si en esta fecha se documentó que la persona estaba asustada o atemorizada por algún incidente que haya pasado. En estas siguientes escalas también evaluamos la violencia física, la violencia sexual y la evaluación de peligro de muerte o lesiones que la persona pueda tener. Esta escala también está acá en código QR, ustedes igual pueden escanearla y descargarla para su revisión. Entonces, ¿cuál es nuestro actuar ante esta situación? Y es un dilema bien importante porque estamos ante el secreto profesional y una ley que me rige. No solo la ley de violencia intrafamiliar, está la ley Crecer con Cariño, Crecer Juntos. Todos estos contextos nos hacen que dentro del personal de salud consideremos seriamente que tenemos que dar un aviso a ciertas autoridades. Ahora bien, OMS también regula que no se puede sistemáticamente realizar denuncias, pero ese es realmente
este tema de reflexión, que nosotros como clínicos, personal de salud, debemos estar en el contexto de que alguien va a tener una lesión psicológica, física, y que debemos, y que lo legal es lo que nos va a apoyar a detener a estas personas que están siendo violentadas. En estas gráficas podemos ver a quiénes acuden las víctimas, a quienes les cuentan lo que les está sucediendo. El mayor porcentaje de las que cuentan qué ha pasado se lo han dicho a su papá o a su mamá. Siempre es desde el estudio poblacional de 2014. En segundo lugar son las amistades, y ahí en 3.4% están los doctores y el personal de salud. O sea, aunque sea un porcentaje pequeño, pero estamos dentro del grupo de personas a quien la paciente o la persona que está siendo violentada va a acudir. Y en la segunda gráfica vemos las mujeres, el porcentaje de mujeres víctimas de violencia y a quienes acudieron, porque en la primera vemos a quienes les contaron, en la segunda es a quienes acudieron. Aquí subimos en este porcentaje porque el primer grupo es la policía, pero estamos ahí en un tercer lugar, han acudido a hospitales y servicios de salud. O sea, la atención y la responsabilidad nuestra no es que si estamos en un porcentaje grande o pequeño, Sí. sino que aunque sea ese pequeño, es nuestra responsabilidad atenderlos. Para ir considerando ya esta parte final de la presentación, tenemos que tomar en cuenta qué vamos a hacer. ¿Ante qué estamos? Ya lo detecté, este niño está siendo violentado, este anciano está siendo vulnerable, en la consulta la mamá, la hermana lo está, o la hija, perdón, lo está callando, lo apura y nos hace sospechar de alguna situación así. Tenemos que considerar que en la atención primaria es detener la violencia antes de que ocurra, que en la secundaria es detectar ciertos factores de riesgo y en la terciaria brindar la atención y apoyo que a largo plazo vamos a brindar a las personas que han sufrido actos de violencia. Vamos a ver brevemente estos apartados y en la atención primaria, ¿qué le vamos a poner atención? A mujeres que consultan con nosotros y que las notamos con baja autoestima, que son aisladas, que hay una historia de maltrato en la familia de origen, esos factores que vimos dentro del contexto o riesgo de violencia, el hacinamiento, la tensión. Ahí podemos sospechar cuando hacemos una historia inicial, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿De qué trabaja? ¿Qué se dedica? ¿Qué me habla sobre su pareja? Que si es un hombre violento, que la controla, que no le permite ir a consultas, que no le permite trabajar porque de seguro se va a ir a ver con otra persona. O los niños, como me decía una señora, yo soy la mala en la casa, pero si no soy yo quien pone las reglas, y realmente era una conducta bien violenta que ella mostraba hacia su hijo. Entonces, identificar estos factores de riesgo y vulnerabilidad es importante en cuanto a la prevención primaria. ¿Por qué es importante? Bueno, acá tenemos el otro grupo de personas que identificaban quiénes les habían ayudado, quiénes habían tratado de ayudarlas, siempre en el contexto de familia. Si bien nos hemos dirigido hoy principalmente hacia la atención que brindamos, puede ser que en nuestro contexto no laboral identifiquemos también niños que están siendo violentados, adultos mayores que observamos. En la otra tabla también vemos algunas razones por qué las mujeres optaron por no irse del hogar, y muchas en su mayor porcentaje hablaban que no querían dejar a sus hijos, o en el segundo, como vemos ahí, que él le pidió que regresara, un 23% en este estudio poblacional. Entonces, identificar antes de que suceda la violencia es uno de nuestros trabajos. ¿Qué vemos en la siguiente? La prevención secundaria, cómo se investiga el maltrato ya cuando está sucediendo, ¿verdad? Y es el detener y atender en estas situaciones, como hablábamos, en coordinación con instituciones, trabajo social, están entrenados, capacitados en a qué instituciones acudir, ISDEM,
la Fiscalía, la Procuraduría, son instituciones que nos ayudan en estas condiciones. Aquí tenemos un caso pequeño en donde en este fragmento podemos identificar cuando nos dice esta mujer: a mi pareja los celos lo hacen actuar así, ha intentado matarme muchas veces y en esta semana acaba de intentar matarme, tengo miedo, mucho miedo. Estos son relatos que nos hacen nuestros pacientes reales. Y si consideramos acá esta valoración de situación de riesgo, con una sola de estas situaciones con asterisco ahí marcadas, con una sola de estas es un alto riesgo. En este relato que nos hace la paciente, la persona se siente amenazada, se siente insegura, y esto ya es una condición para que nosotros nos apoyemos en estas instituciones que mencionamos para poder apoyar. ¿Qué sucede ya en la prevención terciaria? Bueno, si ya tenemos el diagnóstico, si es evidente las lesiones, hay que considerar que el riesgo de suicidio puede estar presente. Muchos niños o adolescentes que se suicidan es porque han sido víctimas o están siendo víctimas de abuso sexual, que los han amenazado porque van a matar a su mamá o les va a pasar lo mismo a sus hermanos, terminan quitándose la vida. Entonces, no es solo el riesgo de lesiones, enderezar una nariz, como una vez vi en un hospital, llamaron al plástico de emergencia y era porque la señora, el esposo la había golpeado y tenía fracturada la nariz, o en el plum, niños que veíamos que habían sido quemados o fracturados. Recuerdo una niña que llevaron una vez, que la niña la mandaban a vender tortillas y cuando regresó no traía el dinero completo. Había comprado dulces y lo que hizo la abuela fue tomar la mano y quemárselas en el comal para que aprendiera y no lo volviera a hacer. Entonces las lesiones físicas no es solo el momento de atención, sino a quién más derivar. Y por eso el énfasis del apoyo en los grupos multidisciplinarios. Ahora bien, si bien existe muchas veces el retraso en la denuncia, cuando este se hace y se lleva un adecuado proceso, podemos tener resultados, ¿verdad? Esta noticia también es de marzo de este año. Habla de que se condenó a un hombre, al padrastro y a la mamá y a la abuela por violar a una niña. O sea, aunque son procesos a veces que pueden ser largos o considerarse que no pueden ser efectivos, sí se pueden realizar. Y el escribir en un expediente, el documentar, es bien importante. Quizás, como hablábamos, no vamos a apoyar directamente, pero el dejar claro en un expediente qué encontramos en la víctima, qué hallazgos hubo, apoyan mucho a estas personas. Finalizamos con este pensamiento de Kofi Annan, el Premio Nobel de la Paz en el 2001. Él hablaba que la violencia cercena anualmente la vida de millones de personas en todo el mundo, daña a muchos millones más, no solo directamente, sino a las familias, no conoce fronteras raciales, ni de edad, ni ingresos, golpea a niños, jóvenes, mujeres, ancianos, y llega a los hogares, las escuelas, los lugares de trabajo. Los hombres y las mujeres de todas partes tenemos derecho de vivir una vida, criar hijos sin miedo a la violencia, y por eso tenemos que ayudar a gozar de este derecho. Dejar bien claro que la violencia puede prevenirse y aunando esfuerzos podemos tratar ciertas causas y hacerle frente. Terminamos acá rápidamente el tema, que es extenso, pero hemos tratado de resumir. Bueno, muchas gracias, doctora. Yo creo que este momento ya es para los que quieran hacer comentarios, los que quieran hacer preguntas, precisamente en nuestro chat para poder ir solventando dudas de qué podemos hacer, por ejemplo. Y lo otro bien importante es cómo vemos nosotros los psiquiatras y los psicólogos las secuelas de esta violencia. A través de todos estos años que estamos dando las conferencias, hemos visto cuánto paciente con depresión, con estrés postrauma, que vienen producto mucho de estas situaciones de violencia en sus hogares. Y verdaderamente no todas son esa causa, pero sí tenemos nosotros, así como usted nos dejaba muy bien estas escalas para que la gente las pueda consultar, pues yo creo que es importante de agarrar estas herramientas
y comenzar a ver qué nos puede servir, porque siempre llega alguien al primer nivel de atención principalmente. Tenemos que tomar en cuenta, vimos ese 3.4% que la gente va y comenta, o ese 1 punto y algo que vi por ahí también. Verdaderamente tenemos que todos tener conciencia, y si dejamos esta evidencia, pues creo que es mucho mejor, ¿verdad? Sí, y realmente puede entrar en ese dilema nuestro, ¿verdad? Y frustrarnos como médicos de por qué esta mujer no actúa o este anciano no hace algo si él es el dueño de la casa, que echa a sus hijos, ¿verdad? Así es. Pero realmente también tenemos que, en estas dinámicas, saber que el ritmo de cada persona es diferente también, que quizás a veces se preparan y dicen, déjenme hablar con mi vecino, me voy a ir quizás ahí unos días y vamos a ver qué más podemos hacer. Realmente sí hay que ser bien valiente para poder denunciar. Creo que en este hay un estudio, Cielo, de Chile, que es bien mencionado. A mí me llamaba la atención que en este estudio decía que el 75% de las víctimas de violencia son mujeres. Nosotros somos como el grupo más vulnerable, entre cabal la edad que usted presentaba, de 18 a 50 años, pero un porcentaje son los adultos mayores, arriba de 70. Y en los que trabajamos en hospitales no es inusual que veamos cómo llega nuestro adulto mayor frágil, que está desnutrido, que lo vemos que verdaderamente a veces hasta no llega, o que lo han tenido amarradito. O sea, verdaderamente eso es violencia. Sí, esa negligencia, ¿verdad? Así es. Que tal vez exploramos, mire, ha comido y quizás ni piezas dentales tiene y dice que sí, ha estado comiendo y se observa desnutrido. Desnutrido, o no le han dado, porque eso es otra cosa, ¿verdad? Ahora, les invitamos a todos a que puedan hacer o escribirnos para las preguntas. Precisamente tenemos que aprovechar a la doctora, ya que pues no siempre tenemos a alguien que con este tema que me parece tan interesante, porque esto no solamente es en la parte de psiquiatría que lo vemos. En el caso nuestro, que estamos en un hospital, por ejemplo, yo en un hospital general, de repente ahí veo pacientes que han sido víctimas de traumas, trauma de cráneo, traumas faciales, y si solo les dan el alta, así se van. Tenemos que ver qué estuvo pasando por ahí, ¿verdad? Así es. Muchas veces, como hablamos, pudiéramos no contar con un material escrito, pero en las escalas nos apoyamos para explorar estas situaciones. Las preguntas que pueden estar relacionadas a una agresión quedan también documentadas y eso ayuda mucho. Creo que este tema da para mucho en el área, por ejemplo, de pediatría, con tantos niños que vemos con situaciones especiales, que pues todos creo que pasamos por pediatría y lo vimos. También el área, precisamente el área geriátrica, y ya no sería pues en las áreas de psiquiatría donde vemos pues abundantemente este tipo de situaciones. Creo que hoy han estado un poco impactados de los Están reflexivos. reflexivos, pero a mí me interesaría también ver otro punto. Creo que es tan importante, y usted lo mencionó, como los otros temas que hemos dado son importantes para lo que estamos viendo hoy, tanto en el contexto nuestro, que somos los que vemos. Creo que ese es un punto esencial, el tema del autocuidado. El autocuidado definitivamente, como hablábamos, eso nos puede hacer incluso nuestra propia vivencia. En algunos textos habla de que aunque la paciente me esté relatando, yo pueda estar pensando que si realmente lo que me dice es real o no, que yo no puedo creerlo, que quizás está exagerando, pero con solo ese punto entonces yo tengo que explorar, porque es la parte clínica. Esas pacientes hipertensas que están, no mejoran, le cambiamos el antidepresivo, perdón, el antihipertensivo, y quizás está en una situación de estrés constante. Y pues, pareciera para alguien más, como hablábamos, parecer absurdo que con solo oír que cerró la puerta, genera una tensión, ya va a venir mi mamá, digamos, o yo no quiero que venga mi tío, es que no me gusta cómo me abraza o cómo me mira. Llegar a esa confianza también
tenemos que estar nosotros como personal de salud bastante cubiertos de nuestras necesidades, porque recuerdo mucho al doctor Arevalo que nos decía, si usted no tiene cubiertas sus necesidades, no va a poder atender a alguien. Si usted no ha dormido, se va a estar durmiendo con el paciente. Exacto. Si usted no ha comido, va a estar con hambre, con prisa y no va a poder atenderlo. Si emocionalmente no estoy bien, voy a terminar pensando que el paciente es mi amigo y es alguien a quien tengo que atender. Entonces es bien importante tomar en cuenta todos estos elementos. Así es. Así que para todos los que han estado pendientes de las conferencias que siempre damos, vemos que, por ejemplo, la primera atención que damos, que es la primera ayuda psicológica en un evento de este tipo, o cómo referir a la gente, yo creo que es sumamente importante de que lo tomemos en cuenta. Bueno, ya que han estado tan callados, los vamos a tener que invitar a la siguiente ponencia que vamos a dar, que es precisamente el tema de la soledad en el adulto mayor. Esta va a ser el próximo mes. Creo que hemos tenido una tarde bien llena de datos importantes que nos dejan una reflexión y creo que a todos, no solo el saber sobre el dato de violencia, sino lo que la doctora nos decía, que es cómo me siento ante esto, cómo estoy yo, cómo seguir tocando ese tema de cuidarnos nosotros como personal de salud y cómo prepararnos para atender a la gente y saber qué herramientas podemos o cómo está la ley para que usted pueda buscarle la ayuda y trabajar en equipo multidisciplinario. Palabras, doctora, de agradecimiento y algún mensaje que usted nos quiera dejar. Bueno, quizás en los últimos, un mensaje de 2 puntos. Uno, que la violencia es un ciclo que se va a estar repitiendo, pero podemos interrumpirlo. Y número 2, que para que estemos hablando de este tema, como hablábamos, ha habido personas valientes que han expuesto sus casos y es quizás por ello que debemos continuar orientándonos al respecto de este tema. Muchas gracias, doctora. Siempre vamos a estar aquí atentos a que nos pueda venir a colaborar en otra conferencia. Así que quiero agradecer pues al Instituto Nacional de Salud, a la Asociación de Psiquiatría, que siempre pues estamos pendientes de colaborar con todo el proyecto ECO y pues vernos el próximo mes con el tema que ya les he invitado. Muchas gracias.